Lleva 22 temporadas ininterrumpidas en el fútbol. Se vistió de seleccionado, jugó en un grande y también en el exterior. Bellavista es el equipo que marca el principio y el final de su carrera futbolística. Adrián Berbia es quien abre hoy la caja negra. Bueno, lugar emblemático para vos si los hay, ¿no? Origen y actualidad en tu trayecto y cuántas acciones en este espacio verde. Sí, es así. Como tú bien lo decís, ha pasado muchos años y muchas cosas en estos lugares, en este espacio. Acá me tocó llegar con 10 años cuando tenías esa ilusión de niño, que por ahí jugabas por diversión, pero te proyectabas, pero no dejaba de ser más que un sueño. Y el llegar al Baby Fútbol, en la que es la primera cancha acá del Nasasi, y bueno, después todo lo que ha pasado hasta este momento. Vos eras de Capurro. Sí, yo me crié toda la vida ahí en Capurro, el pasaje Denis, en la calle anterior a la cancha de Fénix, que bueno, ahí también fue donde comencé con 4 años a jugar al Baby Fútbol y a los 10 me vine para acá. A los 10 a Bellavista, pero ¿por qué Bellavista como destino? Mirá, justo en ese tiempo mi padre y 3, 4 padres más también que estaban ahí en Fénix y eso, le gustó la idea de venir a Bellavista. Bellavista no tenía baby fútbol en ese momento y bueno, ellos tomaron la iniciativa, ahí fueron que empezaron a conversar y eso y ahí comenzó el baby fútbol de Bellavista. Cuánto valor simbólico, o sea, tu viejo termina siendo fundador de Bellavista Baby Fútbol. Sí, mi padre, como te decía, con 3, 4 padres más ahí de esa generación, ahí de esos años, fueron los que comenzaron y bueno, nosotros comenzamos, fuimos los primeros que comenzamos con ese año, al igual que otras categorías. Y esta cancha, ¿un arquero tiene un arco preferido? No, yo en lo personal acá, a veces hay jugadores, arqueros que por ahí se sienten más cómodos en un lado, en el otro, no sé si a veces puede ser el sol. Nosotros acá en Uruguay tenés la particularidad esa, por la orientación de las canchas y eso, que siempre o jugás con sol en contra, jugás con el sol a favor, entonces, pero yo en lo personal no, mismo en eso de las cábalas o esas cosas, nunca fui de guiarme o dejarme seguir por eso. Y en el punto más glorioso de Bellavista, ¿dónde te encontró aquí en 90? Y en el 90 y en la tribuna. ¿En la tribuna? Sí, ¿Y siendo mascota también? Sí, siendo mascota también. Ese año y los años siguientes siempre nos tocaba, siempre veníamos y hacíamos con la familia o algo, veníamos a ver los partidos y eso. Y después, bueno, pasó también que bueno, uno de los que era dirigente de Bellavista, que hoy en día el nieto es dirigente de primera y de juveniles, era con el que por ahí hacía de abuelo de casi todos. Era más que un dirigente, era como un abuelo, que era Don Álvarez, que con él, bueno, a veces comenzábamos en la mañana, los domingos o algo en séptima, bien temprano, se jugaba a las 9 de la mañana y después, bueno, hacías todo el recorrido de las juveniles, después seguías a la tercera cuando había preliminar y terminabas viendo primera. Entonces era como que los domingos los matabas todos atrás de estos colores. Claro, pero ¿cuánta gente anónima ha contribuido a lo largo de la historia para generar esa pertenencia y para mantener vivos los colores, ¿no? Como Álvarez, tantos otros seguramente, ¿no? Sí, sin duda. Siempre hay gente que te marca, que te ayuda y que te guía. A veces con palabras, a veces con hechos, a veces con acciones. Y bueno, en lo personal ahí va. Una de los deseos que yo siempre tuve era de poder volver. Y bueno, este año se dio la posibilidad, más allá del lugar donde estuviera Bellavista. Yo quería volver a terminar o mismo a vestir de nuevo la camiseta. Y un poco por eso también, porque bueno, era revivir un poco todo aquello y ser agradecido con la gente que, primero que nada con mis viejos, con mis abuelos, que muchas mañanas, muchas tardes, no importara el frío o el calor, siempre me acompañaban cuando
era solo una ilusión el hecho de ser jugador de fútbol, porque yo mismo estuve en juveniles acá y en 4 o 5 años si jugaba, no sé, 7 o 8 partidos era mucho. Me echaban todos los años, me decían que si tenía un amigo en otro lado que pudiera ir, y bueno. ¿Quién te decía? ¿Los técnicos de turno? Los técnicos de turno que tendrían sus razones, porque es así. Nadie te va a decir algo al contrario, capaz que buscaban lo mejor para mí. Y bueno, yo le decía que si había un lugar para entrenar, yo quería seguir viniendo y bueno, ahí siempre venía. Llegaba a casa de estudiar, almorzaba, agarraba la bicicleta, la mochila, llegaba, la encadenaba ahí en la cantina ahí que está ahí, que da para atrás del arco de la cancha de abajo, y ahí me cambiaba y entrenaba. Y yo me sentía feliz haciendo eso, compartiendo con mis compañeros. Después es indudable que uno siempre quiere jugar y eso, pero no basaba mi felicidad en el fin de semana, sino en lo que vos podías disfrutar en el día a día. Claro, pero ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado está el correr tras tu sueño, está bien claro que vos querías tu lugar, tu espacio en el fútbol, pero tu convencimiento de que este era el lugar en el que querías estar, ¿no? Pues podías haber ido a otro equipo, la sugerencia era válida y no significaba truncar el sueño, pero vos dijiste con mucha perseverancia, acá quiero estar. Sí, sin duda, es que uno cuando a veces visualizás algo, querés algo, como está el dicho, el arquitecto de tu propio destino termina siendo vos, para lo bueno o para lo malo. Yo siempre digo que muchas veces uno quiere las cosas y lo importante es saber si las cosas que uno hace en el día a día te acercan o te alejan de ese sueño, porque soñar podemos soñar todos, el tema es que después en el día a día vos ese sueño lo alimentás de la mejor manera o de la peor manera. Entonces yo trataba de venir todos los días, entrenar, trataba de llegar primero, irme último si me mandaban a correr. Tengo anécdotas, bueno, acá en Bellavista en juveniles con Guillermo Giacomazzi, que en los tiempos aquellos que bueno, había por ahí una o dos pelotas para 4 divisionales. Entonces 30, 40 hacían fútbol y habían 2 que quedaban afuera y era Guillermo y yo que un día íbamos a dar una vuelta al Prado, que eran 2 kilómetros. Al otro día veníamos igual y vayan a dar 2 vueltas. Así, hasta que un día nos mandaban a dar como 7 vueltas del Prado, que eran como 14 kilómetros en aquel tiempo. Y bueno, fuimos igual y bueno, eso nos sirvió quizá como para saber que en el fútbol y en la vida, más allá de si tenés condiciones o no, la perseverancia, el convencimiento y que nadie te regala nada. El trabajo paga, decía alguien, ¿no? Y bueno, ahí está la constancia, el convencimiento. Fíjate vos, ambos jugadores de selección, ambos habiendo vestido camiseta de un equipo grande, ambos jugando en el exterior. Pucha, sí valieron esos kilómetros recorridos, ¿no? Mirando por el retrovisor. Sí, sin duda, sin duda. Es que cuando uno está convencido, yo siempre digo, y uno hace las cosas de la mejor manera, siempre el momento llega. Y el tema es como siempre te dicen, el día que tengas esa oportunidad, tratar de estar preparado y aprovecharla. Porque de eso se trata. Por ahí uno puede estar desconforme o, como te decía, querer un sueño, pero te quedás de pies cruzados, no entrenás y después, cuando por ahí tenés la oportunidad, le terminás dando la razón a los que por ahí no te daban esa oportunidad antes. Bueno, vamos a recordar aquel día en el que la oportunidad surgió. Alguien muy caro, muy querido para ustedes, el Chiquito Bismarra, se acuerda especialmente de lo que pasó aquel día. Yo recuerdo la cosa más grande, lo habían descartado, no sé, en las divisiones inferiores, y él se iba y me dijo, yo ayudaba incluso a todas las divisiones inferiores, porque no había gente, y me dice, no, me voy para Feni, me dice, no, espera un poquito. Y como uno jugó el fútbol, vi las manos grandes y altura, digo, vamos a hablar con el técnico de tercera. Lo llevé para ahí al técnico de tercera y el técnico de tercera, que era Napilotti, le dice, no, venga mañana. Y ahí empezó su vida. Y empezó a hacer tercera. Y bueno, y siempre alentando en los vestuarios, a los compañeros. Era un líder, ¿viste? Era muy especial.
y cariñoso con todo, y hablaba con los gurises, los aconsejaba. Y bueno, ahí fue creciendo. Después con Julio Rivas, bueno, lo fue ubicando mejor y fue una historia muy grande, muy linda. Y un cariño tiene por Bellavista enorme. Fíjate que dejó a Boston River, ¿no? Lo dejó, no sé por qué, y apareció acá. Viene gratis de allá donde vive, no cobra nada. Vive y los aconseja. Y conmigo, yo tengo una afinidad muy grande con la familia, con los hijos, con la señora, todo, porque los vi crecer, todo eso, ¿viste? Pero un señor es un señor. Detallista el hombre, ¿no? Por un lado, bueno, él te miraba las manos y veía, ahí hay un arquero potencial. Pero por otro lado, él observó con detenimiento justamente tu aplicación, tu dedicación. Y esa fue la mejor recomendación para decir, es él. Sí, con el chiquito es así. Una vez yo estaba entrenando ahí en la cancha de abajo y me llaman ahí. Y era que al otro día jugaba la cuarta división, que en aquel momento creo que era el año 94. Y Bellavista estaba en la B y claro, el tercero no había, era el preliminar o la reserva era la cuarta división. No sé si había un arquero suspendido, el otro no sé si no tenía ficha médica. Y la verdad no sabían a quién poner. Yo ahí no jugaba en quinta todavía, era suplente. Y agarró y el chiquito como que le dijo al técnico, sí, ¿por qué no llamás a aquel que está allá? Aquel llega primero siempre, se va último, digo, ganas no le van a faltar. Y me subieron, era por un partido, y bueno, esa tarde ahí me fue muy bien. Y bueno, después terminé jugando creo que 11, 12 partidos que eran los que terminaban y faltaban para todo el año, incluso ese año ganamos un partido 22-0, creo que es el récord que hay hoy en día todavía en juveniles, contra Platense. Y bueno, ese año terminé hasta practicando con primera, hasta el año siguiente, que después ya empecé con primera, que era el 96 con Juan Duarte y el 97 cuando llegó Julio Rivas. De la bicicleta atada a la cantina, encadenada en la cantina, a primera en pocos meses. Qué pupila la de 91 tiene el chiquito ahora, ¿no? 91, sí. Y una lucidez increíble y una sensibilidad a flor de piel y una vuelta olímpica muy especial la que dieron hace pocos días, ¿no? Cuando, bueno, cuánto de agradecimiento de tu parte y de valoración de la de él tuvo ese encuentro y ese festejo compartido. Sí, sin duda, porque bueno, con el chiquito, como te digo, siempre, más allá de la recomendación él en ese momento, cuando yo era un juvenil, después siempre el trato que él siempre ha tenido, él siempre se ha encargado de que por ahí todos los jugadores que venían acá a Bellavista fueran tratados de la mejor manera, mismo de hacerles saber quiénes eran los jugadores que habían pasado por acá, el generarte ese sentido de pertenencia que justamente que no en todos lados se ve. Y él es una persona que, bueno, yo siempre digo que para mí, como se habla de Nasazzi en Bellavista, él está a la altura de él. Porque si vos te pones a ver en todos los títulos que ha ganado Bellavista, en todas las Copas Libertadores que ha participado, vos mirás cualquier foto y el chiquito siempre aparece ahí al lado. Y aparece no porque alguien le haya regalado algo, sino porque siempre es el sentir del grupo, del jugador, que él tiene que estar ahí con nosotros. Lindo mensaje. En la foto del Bellavista campeón, capaz que te colaste en algún momento como mascota, las cosas, el destino, ¿no? Julio Rivas, que después te dirigió, y Gerardo Coscaro, que te dirige, ¿no? Siendo parte de aquel plantel. Sí, sin duda. ¿Cómo se vinculan las cosas? Sí, es así. Bueno, mismo después me pasó también que en el 97 también fui compañero de Ariel López Báez, del Mellizo Morales, de Juan Bogado, que todos eran campeones de acá con Bellavista en el 90, y que después compartimos lo que fue el ascenso y la liguilla también del 98. A jugar con los campeones que fueron referencia hoy de los tuyos, ¿no? Sí, es que es así. A mí yo contaba una anécdota que siempre me pasó uno de los años que yo estaba en juveniles.
no sé si era el año de sexta por ahí, que yo haciendo fútbol abajo, me quiebro un brazo y me tienen que operar y eso. Y bueno, una de esas tardes estoy en casa, mismo mirando tele y eso, y me tocan timbre así, y mis padres van a abrir la puerta y era mismo Ariel López Báez, que había ido a ver cómo yo estaba, más allá de ser los dos del barrio, de Capurro y eso. Sí, pero igual, no tenía ningún tipo de obligación, pero justamente era lo que siempre más o menos te decía que Bellavista siempre transmitía a raíz del chiquito, de que siempre no hacer diferencias con el que está hoy en día en primera como con el que está en séptima, sino siempre estar pendientes de todo, y bueno, eso es un poco lo que marca a veces el sentimiento y el cariño también que uno tiene y que uno hoy trata de volcarle al club. Una pausa, Adrián. Estamos en el José Nasasi, hablando con Adrián Barbia, hablamos de Bellavista, de fútbol y mucho más. Después de la pausa seguimos abriendo la caja negra aquí en TV Ciudad. Qué grande lo que hicieron con aquel Bellavista de fin de los años 90, ¿no? Tan jóvenes y tan lejos. Sí, era algo que por ahí uno, como te decía, lo va soñando y eso, pero no pensás que va a venir todo tan de golpe. Porque bueno, nosotros mismos en el 97, cuando llega Julio Rivas, Carlos Barco y el profe Gutiérrez, nosotros veníamos de jugar el año anterior y no sé si habíamos salido a mitad de tabla o algo. Prácticamente éramos los mismos. Había traído, como te decía, a López Báez, a Bogado, al Mellizo Morales, a Rusomando y por ahí. Pero más bien los que jugábamos éramos los jóvenes. Sí. Los mayores te guiaban en el día a día, te corregían. Y bueno, y ahí fue que ese año ascendimos cuando todavía la puntuación era 2-1 por ganar y empatar. Y subimos como 6-7 fechas antes. Después, el año siguiente en primera, clasificamos a la liguilla, terminamos creo segundos en una apertura. Y se dio lo de ganarle la liguilla a Peñarol y ir 2 años después seguidos a la Libertadores, y la verdad que para nosotros era algo soñado, pero que bueno, que a veces no pensás que lo podés conseguir todo tan rápido, mismo sabiendo las necesidades y las carencias que mismo en aquel tiempo el club tenía también. ¿Estuvo la mano de Rivas ahí? Sin duda, porque bueno, como te decía, nosotros éramos muy jóvenes y que por ahí, si bien los tiempos eran otros, igual siempre la juventud, viste que a veces querés hacer todo a todo momento. Entonces el ordenarte, el hacerte darte cuenta que el futbolista tiene que ser profesional, de que por ahí para vos poder tener un buen rendimiento y constante es fundamental no solo el entrenar, el alimentarte bien, el descansar bien, y esas cosas en su momento las fue enseñando él con los referentes de aquel momento. Y los detalles, ¿no? Era un gran detallista. Me viene a la cabeza que el partido con Peñarol, el del famoso gol de Pilipaucas, la salida a la cancha, con un estadio desbordado de gente de Peñarol, ¿no? Él larga primero a los suplentes. Y él larga a un equipo que era de los jugadores que no habían quedado ni de suplente y los de tercera. No, él a los titulares y a los suplentes, o sea, el equipo que éramos 17, 18 que estábamos concentrados para jugar, estábamos todos en el vestuario. Él manda a la cancha y va a otro equipo que él tenía, con los que habían quedado afuera de la citación, más algunos de la tercera. Y se les cayó el estadio encima. Claro, sí. Y ustedes esperando, claro, ¿no? Sí. Eran cosas que, bueno, solo a él se le ocurrían, pero estaba en todos esos detalles. Y que pasaba, porque muchos por ahí los tienen tildado como loco, esto, el otro, pero... una lucidez bárbara. Una lucidez, y como te digo, a nosotros por ahí te mostraba estadísticas de lo que hoy en día es normal, de que vos haces en un partido o te controlan por los programas que hay, que dicen recuperaste 30 pelotas, pasaste 25 bien, 5 mal, perdiste 2 por abajo, 3 por arriba. Él llevaba todo ese tipo de detalles. En aquel tiempo lo hacía hacer en la cancha con 2, 3 colaboradores, papel
y lapicera, pero después lo pasaba todo y mismo él a veces no sé, le ofrecían un jugador para venir acá y él mismo ya tenía en la casa, en el sistema, en la computadora, los datos de los últimos, no sé, 8 o 10 años de ese jugador, cuántos partidos había jugado, cuánto tiempo había estado lesionado, cosa que por ahí, hoy es más fácil porque hoy por ahí googleás la tecnología y sabes todo, pero en aquel tiempo tener ese tipo de datos solo él. Sí, de manera muy artesanal, pero con un gran sentido profesional, con un rigor profesional extremo, ¿no? Sí, sí. También manejaba el aspecto motivacional al máximo. ¿Cuándo fue aquel famoso video que compartieron con mensajes de los familiares antes de que... Antes de esa liguilla. Sí, antes de esa liguilla. Pa. Sí, sí. Sí, nosotros estábamos concentrados allá en Punta del Este. Y bueno, habían mostrado el video ese y mismo veníamos para acá y bueno, el viaje entre que se hacía largo, se hacía tedioso porque ya quería salir prácticamente a la cancha. Pero sí, él manejaba esas cosas, la motivación y además muchas veces, bueno, él al jugador que por ahí y un entrenador trata, o lo que es una característica fundamental es esa, potenciar por ahí al que tiene menos condiciones técnicas o por ahí, él lo potenciaba, le hacía conocer cuáles eran sus defectos, sus debilidades y sus virtudes. Entonces él trataba de que bueno, todas sus acciones, más allá de que después en el partido y en el juego siempre tenés iniciativas propias, siempre él te iba armando y condicionando, y mismo cuando sabía que por ahí tal rival jugaba por tu lado, él te decía, mirá, este es pierna zurda, te encara por acá, cerrale por acá, como que muchos datos y muchas cosas te las daba digeridas como para que a vos te fuera bien. Ese trabajo de scouting que hoy en día está tan valorado y que él... Claro, hoy en día vos un montón de limitantes lo mirás en muchos planteles o en muchos equipos profesionales y hay 10, 12 personas que trabajan solo para eso. Y él lo hacía con 2, 3 colaboradores que por ahí hasta él se encargaba de tenerlos para tener esos datos. Bueno, un compañero del momento y un amigo que te regaló el camino, te dejó este mensaje, ahí está Fabián Pomar, que te cuidó tantas veces, ¿no? Bueno, Adrián bien sabe por todo lo que hablamos siempre y cuando tengo que hablar de un arquero, antes que nada lo consulto con él, que no soy muy técnico en la parte de esa posición. Pero sinceramente yo los 5 años que lo tuve como arquero siempre me generó muchísima confianza. Creo que técnicamente es muy bueno y bueno, lo que colabora mucho siempre con su línea defensiva, más que nada es fundamental tanto para el equipo como para el cuerpo técnico, porque hacía siempre, por más joven que fuera en aquel momento, hacía de entrenador dentro de la cancha y bueno, después la solvencia que siempre tuvo, ¿no? Las pelotas difíciles, nos llevó a Copa Libertadores en la tajada en la hora, como con Danubio en aquella liguilla, recuerdo. Siempre un arquero que siempre estaba para esas pelotas difíciles, ¿no? Llamado arquero de equipo grande. Y la amistad, bueno, creo que es una amistad que crece dentro de un vestuario, pero después se fomentó y se forjó a lo largo de los años, familiarmente. Hoy somos como hermanos, esos hermanos que te da la vida. Yo sé que lo mismo que espero de mi hermano de sangre, lo espero de él porque sabe que él lo tiene de mí. Fue en esos 5 o 6 años que tuvimos de compañero dentro del vestuario, donde unimos ilusiones, sueños, luchamos por ellos, algunas se dieron, otras no. Y lo importante fue siempre estarnos apoyando, respaldando y darnos para adelante más que nada las difíciles. Y bueno, en eso se forja hoy nuestra amistad, ¿no? Estar más que nada en las difíciles. Bueno, obviamente que después estamos en cumpleaños o lo que sea, pero Adrián es una persona que yo siento siempre que por más que a veces pueda pasar una semana y no hablemos, en cualquier necesidad él siempre va a estar. Hay un montón de valoraciones muy elevadas, muy positivas, que van más allá de la cancha, eso es lo bueno, ¿no? Sí, sí, con Fabián, bueno, por ahí de los 14, 15 años, porque yo era 7ª división y él era un año mayor, categoría 76, yo era 77, pero después a veces me tocaba estar yo hacía de suplente en 7ª, hacía de suplente en 6ª, entonces me tocaba subir, claro. Siempre daba y compartíamos, y después, bueno, los primeros años esos en primera división, que compartimos muchísimo adentro de un vestuario, y como decía Fabián, mismo fomentamos una amistad que fue más allá de lo deportivo, no, en lo que es la vida, que es lo que uno más rescata siempre
esta profesión, los valores humanos con los que siempre te manejás. Y con Fabián, adentro de la cancha nos ha tocado compartir muchas cosas, pero afuera han sido mayores todavía. La llegada de familia, la partida de familia, que siempre, tanto cuando a él le pasó o cuando me pasó a mí, siempre estuvimos uno para el otro, que por ahí, más allá de compartir cumpleaños, asados, las fiestas juntos, lo que siempre sabés es que en los momentos que vos por ahí te podés tener una complicación familiar o de lo que sea, no hace falta llamarlo, que él aparece solo. Y eso es lo que queda, es lo más importante. Dentro de los desafíos, grandes objetivos que un futbolista se puede plantear está jugar en un equipo grande, jugar en la selección de tu país. Y fueron metas conseguidas. Sí, sin duda, siempre cuando uno comienza, siempre el sueño de jugar, de poder llegar a ser profesional y de poder ir logrando metas a pequeño y a largo plazo. Y cuando comencé primero acá, la meta de poder llegar a ser profesional y después de poder llegar a Peñarol como equipo grande, porque era esa el desafío y era esa la meta, porque bueno, un semestre antes también se había dado la posibilidad de poder haber ido a Nacional y por cómo uno siempre se ha manifestado o algo, uno siempre se guiaba por lo que te decía el corazón, más allá de las posibilidades. ¿Ahí decidiste vos? Sí, en ese momento sí, era en aquel tiempo cuando nos había comprado el Grupo Casal, que mismo Alejandro va para Nacional, claro. Guillermo va para Peñarol, Alonso se había ido para Gimnasia de Grima de la Plata y Pilipaucas para Atlético Madrid. Ahí en ese momento no se daba como para poder ir a Peñarol todavía y bueno, esa posibilidad me la habían manifestado de que se podía concretar más para Nacional y bueno, yo mismo decidí a principios del 2000 seguir 6 meses más acá mismo en Bellavista, que jugamos la segunda Libertadores, cuando estaba el Checho Batista y Carlitos Novelli. Y bueno, después a mitad de año sí se dio la posibilidad de ir a Peñarol. ¿Y ahí qué fue? ¿Quedar a mano con tu gusto futbolístico de niño? ¿Con algún familiar? ¿Por qué? Y era porque, bueno, uno de chico, el sentimiento o el hincha siempre era de Peñarol, mismo muchos partidos siempre iba con... Mi madre nos llevaba porque mi padre por ahí era el que le tocaba trabajar y estaba muchas horas. Mi padre era comerciante, siempre tenía bar, entonces trabajaba 17, 18 horas por día. Y entonces por ahí a los partidos, tanto un fin de semana como los de Copa que se jugaban de noche, íbamos a la Olímpica. Y bueno, era seguir con ese sueño y más allá de que después cuando uno se hace profesional, el sueño que uno tenía era ese. Y bueno, en su momento, cuando hubo que tomar una decisión, lo hice y no me arrepiento de nada, porque bueno, era como te decía, lo que te dice el corazón a veces está bueno y otras veces capaz que está mal, porque bueno, capaz que tomás decisiones mucho de lo emocional y te equivocás. No, pero lo importante es el peso de tu opinión y es haber hecho uso de ese legítimo derecho, ¿no? Decir, yo quiero esto. Sí, no, sin duda. Y mismo cuando me dijeron, bueno, mirá, pero ahora no es, o capaz que no era ahora y tampoco iba a ser después. Exacto. Pero sí, bueno, a veces uno asumió el riesgo y bueno, y me quedé acá con Bellavista jugando esa copa, que también la verdad me fue muy bien, que eso que después posibilitó también que bueno, que el llamado de la selección. Claro, pero hubo algo bueno ahí también. Vos tuviste 2 etapas en Peñarol. Y más allá de lo mucho o poco que hayas jugado, lo trascendente es que te volvieron a convocar. Sí, sin duda. Cosas buenas habían quedado. No, sin duda. Yo siempre digo, después uno tiene las posibilidades y después es como todo en la vida. Podés hacer las cosas bien, mal, está quien te evalúa, está el tema del gusto de la gente, es como uno podemos ir a tomar un helado, los dos nos gusta el helado y vos tenés preferencia por un gusto, yo por el otro, y en definitiva es respetable.
cualquier opinión, pero yo siempre digo que de casualidad capaz que podés pasar una vez por un lado, pero después si te llaman nuevamente para poder ir a otro lado y volver nuevamente, algo bueno tenés que tener, o en lo deportivo, o en la forma de manejarte, o cómo proceder, porque si no, son pocas veces las que en una elección se tienen que equivocar una o dos veces. ¿Cómo se resume haber sido bolero de selección? Y es algo único, porque bueno, yo siempre digo que cuando tenés esa posibilidad, el hecho de que nos pasa a todos mismo cuando hoy juega la selección, antes que empiece el partido, sentís el himno y se te viene todo abajo, dejás de hacer todo, se te eriza la piel, ¿me entendés? Lo vivís de una manera, y hoy en día como hincha, imagínate tener la posibilidad de poder estar ahí adentro, de representar, saber que es verdad que cuando el jugador dice que juega por los 3 millones, juega por los 3 millones, y el que es de Peñarol va y tranca y hace las cosas por su selección, sin importarle si es de Peñarol o de Nacional, y al revés lo mismo. Creo que si la gente entendiera eso, de que por ahí los colores no hacen la diferencia, sino lo que puede llegar a hacer la diferencia es la forma y el respeto y la forma que por ahí uno puede ser feliz sin hacerle daño al otro. Entonces creo que lo que vivís vistiendo la camiseta de la selección, el poder estar compartiendo, el entrenar, el saber que por ahí nosotros somos un país que, más allá de las diferentes actividades que hay, el fútbol es un termómetro muy importante para lo que es la felicidad del día a día del ser humano, del niño, del adolescente, de la persona mayor, de las personas de edad. Entonces quedó demostrado cada vez que, mismo en este mundial y en los mundiales anteriores o en las eliminatorias, cada vez que juega Uruguay, se transforma todo, se paraliza todo, las escuelas, los hogares de ancianos. Entonces el poder depender de un grupo de jugadores, el poderle regalarle una alegría y poderle arreglar, aunque sea un segundo de felicidad a esa gente que por ahí la está pasando mal, no tiene precio. Es algo que solo te lo puede regalar este deporte. Una pausa. Adrián, estamos en el Nasacia, Adrián Berbia nos acompaña, abrimos la caja negra y ya estamos con ustedes. Bueno, del recorrido que tuviste afuera, lo de Cali fue lo más significativo. Sí. Fuiste campeón en un equipo sí, con mucho peso, con mucha historia y también con mucha carga histórica, ¿no? Porque había llegado tantas veces hasta el borde sin poder definir. Sí, fue el año ese, el 2008, perdón. Sí, el América hacía 6, 7 campeonatos que por ahí no ganaba, mismo no clasificaba a finales, con una situación complicada también porque bueno, venía de casi 10 años de estar en la lista Clinton, que es una lista de bloqueos que Estados Unidos les hace a todas las empresas que están relacionadas con el narcotráfico. Entonces por ahí eso te limita muchísimo para tener sponsor, para tener cuentas bancarias, para el funcionamiento diario de cualquier institución, de cualquier empresa. Y entonces era complicado, pero bueno, por suerte llegamos y bueno, y enseguida jugamos un torneo de verano en Bogotá con Millonarios, con Santa Fe, en el cual quedamos campeones, y después bueno, los 2 torneos, como que el que sería apertura y clausura, a los 2 llegamos a las finales. El primero se nos fue por penales, de esos partidos que de local eran para haber ganado por 5 goles y terminamos empatando, y después fuimos a la altura a jugar a más de 3.000 metros y empatamos, y después perdimos por penales, bueno, y después el segundo torneo sí terminamos saliendo campeón. Y si bien a vos ya te toca el nuevo siglo ahí, no la época de los 80, principios de los 90, donde estaba esa asociación permanente de los equipos fuertes de Cali con el cártel de la ciudad y los de Medellín, por su lado,
¿quedaba algo, alguna vinculación o algo que de repente te pusieran alerta o te hiciera ver las cosas desde otro lugar? Sí, yo cuando llego a la América, el dueño del equipo era el hijo de los Rodríguez Orejuela. Ajá. El hijo y el sobrino, de que hoy en día están extraditados en Estados Unidos. Él era el dueño del equipo, con el cual yo me había puesto en contacto, están acá por un intermediario, y cuando llegué allá, con el que firmé y con el que habíamos tenido también algunas diferencias cuando llegamos, porque bueno, me habían mandado un precontrato que decía una cosa, cuando llegué allá como jugás el torneo que fueran toda la apertura, los 8 primeros juegan un octogonal de 2 liguillas y los ganadores de cada liguilla juega la final. Entonces a veces el torneo se te puede terminar 2 meses antes. Entonces allá como por política tienen que, al jugador local o a alguno que va, que si vos no clasificás te dejan de pagar o te pagan la mitad. Entonces bueno, eso me lo plantearon justo ahí, que cuando llegás o te ponen el arma en la mesa y entonces bueno. ¿Pero te pasó eso? Sí, me pasó, pero bueno, así como me lo apuntaron, la agarré, la di vuelta, se la apunté a él y agarré y le dije que las cositas eran claritas. Yo había ido por lo que me habían mandado, por lo que habíamos acordado, que yo no iba a pedir ni un peso más ni iba a percibir un peso menos. Y que las mismas armas que habían allá, habían acá en Uruguay también. Entonces ahí fue como un poco ganar un poco también el respeto y después también te das cuenta, que después en el día a día te dabas cuenta que grupalmente vos tenías mucho potencial, pero eran débiles y muy sometidos a eso de que te pagaban de la forma que querías o te hacían sentir. Entonces yo siempre transmitiendo lo que me habían transmitido otros compañeros que tuve antes, como López Báez acá, Pablo Montero en la selección, Bengochea, Cedrés en Peñarol, el Negro Méndez en la selección también, otros mayores que uno ha tenido. El que no pelea afuera no pelea adentro. Y eso es algo que por ahí a veces el dirigente se enoja cuando el jugador pelea por sus derechos afuera. Pero si vos sos un pollito afuera de la cancha y te dejás pisar afuera, después adentro de la cancha, ¿con qué vas a defender? Uno es en la vida como se maneja, es imposible. Me pongo un traje para ser bueno y otro traje para ser malo. Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta, empezamos a tratar de hacernos fuertes, de empezar a hacernos respetar, de empezar a potenciarnos, de saber que no alcanzaba solo con las condiciones que el fútbol o la vida o Dios te da, sino que le tenés que meter otras cosas. Y bueno, por suerte, ese año, como te decía, logramos jugar 2 finales, logramos un campeonato, y bueno, de ese mismo América, 5 o 6 jugadores terminaron en la selección Colombia, terminaron jugando hasta hoy en Europa. Ahí de alguna manera marcaste la cancha y fijaste legítimas condiciones. Ahora, ¿cómo era la diaria? ¿Cómo era vivir en esa Colombia, en esa ciudad de Cali? No, en lo personal bien. Yo siempre digo que la seguridad se la da uno. Si vos no andás en lugares raros, en cosas raras, después allá es normal. Yo tenía compañeros que andaban en camionetas blindadas, en autos blindados, andaban armados. Pero después, como digo, la vida era como el agua acá. De mi casa al entrenamiento, del entrenamiento a mi casa, si salgo a cenar con mi familia. Por ahí evitás hacer alguna amistad porque nunca sabés. Claro. El que anda en cosas raras no te va a decir ando en cosas raras. Pero justamente ese año fue que mi señora también estaba esperando familia, se fue con casi 5 meses para Cali. Entonces también estábamos con eso de que no salíamos mucho tampoco por la llegada de Bruno y bueno. Pero después, como te digo, pasamos Barro, es una ciudad hermosa, que después tiene violencia, como las tienen todas, como hoy en día se vive acá también. Y después tenés particularidades que a veces pasan, que bueno, como pasa en todos lados, que por ahí te toca ir a Medellín, ganaste y tenés que salir del estadio tipo en las tanquetas de guerra. Salís todo metido, claro, salías ahí y sentías tipo los balazos que pegaban en la tanqueta. Pero es algo normal, cuando vas de Cali a jugar a Medellín o a veces al revés, por un tema de seguridad y mismo para que no pasen también que salís en ómnibus o una bala o una pedrada que te puede pasar, como pasa muchas veces acá, la mayor seguridad te la dan de esa forma.
Qué bravo. Bueno, parte de tu trayecto que tuvo un límite en lo profesional en Boston River. Bueno, a ver, un compañero que compartía liderazgo contigo en aquel momento en Boston River, hablando de buenos recuerdos. Ahí está Diego Scotti. Bueno, el Gaita, la verdad que le aportó de todo a este equipo. Yo llegué en la etapa que el equipo ascendió, él ya estuvo en la etapa previa en la que lograron un ascenso. Y bueno, la verdad que aparte de ser un amigo que me ha dejado el fútbol, que lo conozco hace tiempo, también acá en la etapa última, en lo personal aprendí mucho con él, de su liderazgo, de la forma de transmitir los valores a los más jóvenes, de su espíritu colaborador, de su sentido de equipo permanente, dentro y fuera de la cancha, su compromiso con el club, con cada compañero, en ayudarlo, en ayudar al club en distintas cosas, en aportar ideas, nada, con una humildad bárbara. La verdad que siempre con la palabra justa, en todos los momentos, en los buenos, en los no tan buenos, en los otros, siempre un mensaje positivo, siempre con mucha ubicación. La verdad que una persona que este año sentimos su falta, que nos dolió mucho que no continuara, y bueno, esos también son los vaivenes que tiene el fútbol. El grupo la verdad que lo sintió mucho, como también la de otros compañeros, pero bueno, hablando de él en particular y con su edad y con su gran experiencia, trayectoria, la verdad que lo extrañamos del primer día que iniciamos esta etapa y bueno, nada, creo que un poco por ahí transmitirte, sobre todo esa palabra justa, ese transmitir de valores constantes, el de pelear, el de pelear por lo que uno cree, el no darse por vencido, en el trabajo del día a día, en enseñarle a los más jóvenes cómo es el camino, después uno va decidiendo, pero la verdad que para no hacerla tan larga, para mí un referente y una persona, un crack. Bueno, hablabas de valiosa defensa de legítimos derechos y justamente, ¿no? Él hoy tan involucrado en todos los temas que a ustedes refieren al jugador de fútbol, a su condición en esta nueva mutual y Sí. construyendo tantas cosas, ¿no? Sí, no, con Diego tenemos una relación de años también, que por ahí la primera vez que nos conocimos fue en una preselección, en una sub-20 creo que fue, de aquella de Malasia, que estuvimos ahí y después, bueno, siempre jugando de rivales, hasta que fuimos compañeros mismo en Paraguay, en el Olimpia 2006. Fuimos compañeros y bueno, desde ese tiempo siempre hay una relación familiar también de nuestras señoras, que son amigos, nuestros hijos. Y bueno, y compartí con él, ahí va, este último año y medio en Boston River, que bueno, que siempre uno trata de aprender y es agradecido de la vida por brindarte la posibilidad de cruzarte con este tipo de personas que siempre te enseñan y te enriquecen, no solo dentro de la cancha, sino fuera de la misma, que es lo más importante, porque yo siempre digo que por más que a veces decimos, acá en Uruguay nacemos jugadores de fútbol, no nacés jugador de fútbol, nacés un ser humano como cualquier otro. Después la vida te va llevando, por ahí por costumbres, por la pasión que nuestros padres pueden tener hacia el deporte, nos van llevando y nos van guiando. Pero después que en algún momento siempre el fútbol se va a terminar y la vida siempre sigue como en su momento comenzó, no estando el fútbol. Entonces siempre es bueno en ese trayecto, por donde sea, enriquecerte con las personas que la vida te da la posibilidad de cruzarte. Bueno, en ese momento de tu trayecto viene el corte con Boston River y un hecho muy importante, porque sos vos el que decide cómo sigo y hasta cuándo sigo. O sea, el punto final lo pongo yo. Fue un poco el criterio. Sí, fue así, porque bueno, si bien mismo en su momento, cuando a mí me fueron a buscar de Boston River, yo venía de estar casi 6 meses sin jugar allá en el 2015, y bueno, mismo en ese momento, Tito Sierra, que es uno de los dueños de Boston River, me había ofrecido
4 años de contrato en Boston River. Y yo agarré y le dije que no, que era una locura. Yo ya tenía 37 años, entonces yo le dije, mirá, y vengo de 6 meses sin jugar. Estaba en la playa con mi señora, con los nenes, le digo, mirá, vamos a hacerla fácil, firmamos por 1 año y yo no quiero que nada nos ate. Digo, si uno disfruta, también saber con qué te vas a encontrar, si uno es útil, porque en la vida no solo pasa por lo que uno quiera hacer, sino porque uno pueda ser útil también. Entonces, bueno, después siempre fuimos renovando de un año para otro. Y bueno, y había llegado diciembre del año pasado, que ya veníamos conversando como de septiembre para extender el vínculo 1 año más y eso. Y bueno, así nos fuimos de licencia, que nos teníamos que sentar nomás a arreglar el tema números y eso, pero que la idea era seguir, mismo por parte del cuerpo técnico, que había hablado con el Turco Apud y con el dueño del equipo. Después, bueno, cuando llegó los primeros días de enero, el técnico quiso hablar conmigo, bueno, me manifestó que, bueno, que él no quería en lo deportivo seguir contando conmigo, que bueno, que por ahí el club quería que yo siguiera en otra área, que era tipo en lo de gerente deportivo o director deportivo, que seguir trabajando ahí. E incluso con la gente del club me vinieron a hablar, Tito Sierra mismo me ofrecía hasta mejor de lo que yo estaba ganando como jugador para poder estar trabajando ahí, pero bueno, yo mismo le dije que le agradecía, pero que yo todavía me sentía con ganas de seguir disfrutando dentro de la cancha, porque bueno, mismo en lo deportivo creo que había tenido un buen año, de 41 partidos había jugado 40, me había perdido el último contra Danubio en Jardines por 5 amarillas, y después también no había tenido lesiones, el rendimiento había sido bueno, y habíamos generado un grupo, la verdad, de compañeros muy comprometidos, muy buenos, que justamente nosotros valorábamos eso, de que la condicionante del día a día no fuera condicionada por un resultado, que eso es algo que a veces es difícil en muchos lados, Claro. pero que es fundamental, que el ganar no te condiciona a venir alegre o a decir buen día, buenas tardes, sino que esas cosas las tenés que tener más allá de cualquier resultado. Entonces, bueno, le agradecí y le dije que, bueno, que mi intención era seguir jugando. Por ahí en enero ya, por el 10-15 de enero ya para la primera división era difícil porque todos los equipos más o menos ya habían mantenido, eran pocos los movimientos, pero sí hubo posibilidades de algún equipo de segunda, pero bueno, en ese momento fue que también me empezó a dar vuelta esto del sueño de Bellavista, y bueno, también la llamada de Santiago del Vasco fue la que me hizo apurar en la contestación para... Qué emblemático eso, ¿no? Que sea el Vasco que te llame. Me imagino siendo gurí, atando la bicicleta allá en la cantina, lo veías, porque él andaba acá siempre, ¿no? Sí. Vivía ahí enfrente. Sin duda. Yo mismo con uno de los hermanos fui compañero acá en unos años de Baby Fútbol, y bueno, él muchas veces venía para acá porque bueno, la madre vivía enfrente, tenía un kiosco mismo ahí, y cantidad de veces nosotros íbamos hasta por gusto al kiosco a preguntar cuánto salía un caramelo como para robarle una firma, ¿no? Qué barro. Entonces, bueno, siempre, y lo que te decía anteriormente cuando comenzábamos, de que, bueno, lo que siempre fomentaba el chiquito Bismara, de que por ahí al que viniera le mostraba las fotos de años anteriores y siempre le hacía saber, o venía un exjugador a ver un partido y lo invitaba a ir al vestuario y se lo presentaba uno por uno, que muchas veces capaz que el jugador hasta pasa por antipático porque pasa por al lado de un exjugador que por ahí a veces no lo conoces, o porque a veces nos pasa que por ahí el tiempo pasa, dejás de jugar se renuevan, claro. Y siempre uno se queda con la imagen aquella del pantalón corto, del físico del futbolista, y a veces después te vienen las canas, se te va el pelo, se te viene algún kilito más, y te pasa que muchas veces me pasa con compañeros que han jugado conmigo en juvenil, en Baby Fútbol, que si no me paran, ¿me entendés? Pasás por ahí y no los conocés. Y hoy jugar en la C, ¿qué implica? Más allá del valor significativo de ponerte el buzo de golero de Bellavista, las condiciones, ¿cómo es jugar en la C? Y las condiciones es un poco que cuando yo vine el primer entrenamiento, que mismo el Gerardo, el Canario Cócaro, el técnico, fue lo primero que me dijo: sabés a dónde venís, ¿no? Me dice, porque está, más allá de la situación, de lo que vos afectivamente quieras al club y le quieras devolver al club, después dice, no todos los partidos los vamos a jugar en el Nasasi. Te toca ir por muchas canchas, pero no, yo ya más o menos, yo eso lo sabía porque bueno,
Por más que uno ve fútbol y se informa, así como ves un partido de primera o de la Premier League, si tengo que ver un partido de la C, lo veo porque, o de Sí, juvenil. pero hay un nombre y un prestigio en juego. De repente vas a un lugar donde no sabes por dónde te pica. Ah, no, eso te pasa, es así. Te pasa y muchas veces nos ha pasado que vas a una jornada, un fin de semana y hay triple jornada en el partido. Entonces por ahí jugás, no sé, a las 3 de la tarde y te entregaron el vestuario a las 2:30. Entonces vos a las 2:30 ya tenés que estar haciendo la entrada en calor. ¿Y? Entonces tenés que, o vas cambiado o te terminás de vestir, de vendar en la tribuna, que por ahí hay gente o lo que sea y terminás tirando el bolso o la mochila para dentro del vestuario. Pero bueno, yo siempre digo que no es nada que uno no haya hecho antes. Eso lo hice cuando estaba en Baby Fútbol. Muchas veces, la mayoría de las veces ya iba cambiado en mi casa. Con 5 o 6 años, como ves hoy en día que van los niños caminando con sus padres, van con los zapatos puestos hasta por el hormigón. Y si lo hicimos con 6 años, ¿por qué no lo vamos a poder hacer ahora? Y en las mismas canchas que hoy nos tocó dar la vuelta olímpica el otro día en la cancha de Uruguay Montevideo, había jugado en juveniles. Entonces, si la vida es todo, siempre lo que probaste una vez no quiere decir que no lo vayas a volver a probar. Entonces, si en algún momento fuiste feliz con eso, ¿por qué no volver a hacerlo? La vida es eso, por ahí nos vamos acostumbrando o nos pensamos que por ahí podés ser mejor o peor por vivir tal o cual experiencia, pero en definitiva siempre es volver al ser humano. Lo que le termina siendo más feliz es siempre volver a las raíces o volver a las cosas simples. En definitiva siempre es así. La vida te va llevando esa vorágine de que te va encaminando hacia un lugar que en definitiva tenemos más tecnología, tenemos más de todo, más confort, y sin embargo lo que más falta a veces es la felicidad o los tiempos para disfrutar con la gente que uno quiere. Bueno, ha sido un gusto escucharte y sobre todo eso, ¿no? Entender por qué estás acá y qué sentido tiene el hecho de que estés acá empujando para que Bellavista vuelva a ser. Capaz que lo que quedó pendiente solamente es que tu viejo lo haya visto. Quizá eso, ¿no? Sí, sin duda, pero... Él lo vio, lo vivió y lo disfrutó Sí. intensamente, pero bueno, él Fue se fue el otro año, ¿no? Sí, el año pasado. El año pasado. Después que a mí me tocó ir a jugar con Boston River contra Cerro Porteño a Paraguay, y él ya estaba internado y tenía prácticamente las horas contadas, y bueno, me tocó jugar allá, y a la vuelta, al otro día de haber llegado, fue que falleció. Pero era algo que habíamos conversado, que esto lo habíamos conversado, y como te digo, Estaba hablado. estaba hablado y la decisión fue tomada por él también. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Un gusto, Adrián, un gusto escucharte. Valoramos mucho todo el aporte, el sentido del mensaje y que estés viviendo intensamente y disfrutando este momento. Que termine bien el recorrido. Por lo pronto ya lograron una apertura muy significativa y diste la vuelta con el chiquito, con tus gurises y con el chiquito. Sí, sin duda. Creo que de eso se trata, de ser feliz, de poder hacer lo que uno le gusta, y bueno, después siempre, si la vida te da la posibilidad de poderlo disfrutar con la gente que querés, es doblemente satisfactorio. Pero en definitiva se trata de eso, de tratar de hacer lo que uno siente y lo que uno quiere, sin tratar de tomar decisiones por otro o que otros tomen decisiones por vos. Y después, sí, bueno, ojalá pueda terminar de la mejor manera, y si no es así, bueno, la tranquilidad y la satisfacción interna y familiar de haber vuelto acá, que era algo conversado familiarmente también. Bellavista lo valora. Muy amable. Adrián Barbia nos acompañó, en el Nasasi estuvimos, abrimos la caja negra y el reencuentro será como siempre aquí en TV Ciudad.